El nivel de profundidad que entendamos en las palabras, de la palabra de Dios, es un don de Dios, algo que depende de Dios. Hay a quienes Dios les ha dado una revelación, un entendimiento mucho más que a otros. Eso es un don, hermanos. Es como cuando hablamos de la fe. Hay quienes tienen una fe tan grande, tan inmensa de las adversidades de la vida, para que Dios actúe en muchas cosas por encima de muchos de sus hermanos. Ese es un don. La Biblia dice que es un don del Espíritu. Entonces, cuando es un don que está operando en una persona, va a ser siempre sobresaliente sobre los demás. Entonces, en la medida que el Espíritu nos quiera revelar en esta noche, es a donde vamos a entender. Y hemos pedido que ese mismo Espíritu nos ilumine y nos enseñe hoy algo que no habíamos entendido quizás anteriormente, que no la conocíamos o que habíamos entendido a medias, que hoy seamos más específicos. Bien, entonces, si continuamos en el capítulo 1, versículo 15, sin olvidarnos del contexto de lo que hemos venido hablando desde la primera clase, ya usted cuando viene a la clase viene un poquito recordando los temas que hemos venido tocando y cómo hemos venido explicando, y nos quedamos en el versículo 15 y vamos a arrancar, vamos a retocar solamente para darle inicio a lo que viene. Por esta causa, dice. ¿Por qué causa? Por todo esto que había veniendo hablando el apóstol Pablo. Se había quedado lo último que mencionó, en que cuando nosotros creímos en el Evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu de Dios, y que el Espíritu de Dios son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir que, ¿cómo sabremos que habremos de heredar la vida eterna? Bueno, Dios nos ha dado como un anticipo, nos ha dado las arras, nos ha dado el arrabón en griego, que es las arras, el Espíritu Santo. Dios nos ha dado de su Espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esa comprobación, esa seguridad, esa certeza de que habremos de heredar la vida eterna. Ahora, ¿y qué si Dios hubiera decidido, después de habernos salvado, no darnos su Espíritu? No darnos su Espíritu, sencillamente no darlo. Bueno, si Dios no nos hubiera dado su Espíritu en el día de nuestra conversión, el día que fuimos sellados, el día que nuestros nombres fueron anotados en el libro de la vida, sencillamente ninguno de nosotros pudiera alcanzar la vida eterna. Nadie podría llegar allá. Sencillamente, si Dios no nos hubiera dado su Espíritu para poder vivir la vida espiritual en Cristo, nosotros por nuestra propia cuenta no hubiéramos podido. El Espíritu Santo, la razón de estar en nosotros es para preservarnos, para preservar la posesión adquirida de Dios. Dios ha adquirido una posesión. Dios vino a la tierra a comprar algo. Con la sangre de su Hijo, Él compró un pueblo, escuche, para su Hijo. Y el Espíritu Santo, el trabajo que está haciendo la tercera persona de la Trinidad, si es que le podemos llamar la tercera persona, porque realmente en la Trinidad no hay 1, 2 y 3. Las tres personas son Dios, cada uno tiene exactamente el mismo valor. Entonces, pero bueno, cuando hablamos en términos doctrinales y teología, hablamos de, bueno, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, la tercera persona, el Espíritu Santo, su trabajo es, así como el Padre diseñó un plan para la salvación y el Hijo lo ejecutó el plan, el Espíritu Santo es el que lleva a cabo el plan o la redención que hizo el Hijo. ¿En qué sentido? Llevarlo a cabo. Él es el que convence del pecado, Él es el que da vida, el Espíritu Santo es el que da vida, es el que nos guía y es el que también nos preserva. A la posición de Dios, a la posición adquirida, nos preserva. Él es el encargado de mantenernos así sellados para el día de la redención, para el día final. Sin la ayuda del Espíritu Santo, sencillamente nosotros no podríamos llegar hasta el día de la redención. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo sale de nuestras vidas, hermanos, nosotros quedamos totalmente desplazados, hundidos nuevamente en el pecado, en la inmundicia del mundo. Si no es el Espíritu operando en nosotros, viviendo en nosotros, no pudiéramos vivir una vida santa. Viviríamos exactamente de la misma forma que vivíamos antes de conocerle. Volveríamos otra vez a caer en la inmundicia. Pero para no caer ahí, y como dice el libro de Judas, que Él es poderoso para guardarnos sin caída. La única manera que nosotros podamos mantenernos en las manos de Dios
sin caer de su mano, es que el Espíritu de Dios nos sostenga. Entonces, ese arrabón, esas arras, que es el Espíritu Santo, es el anticipo que se nos ha dado como garantía de que habremos de heredar la vida eterna. Ahora, ¿desde cuándo nosotros adquirimos vida eterna? Jesucristo dijo que el que cree en Él tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el apóstol Juan dice: estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. No dice: estas cosas os escribo para que sepan que sigan esforzándose para que logren una vida eterna. O estas cosas se las escribo para que sepan que algún día, posiblemente, puedan tener vida eterna. Él da una certeza. El haber creído en Cristo, hermano, el haber recibido vida a través del Evangelio de nuestra salvación y el haber sido sellados con el Espíritu de Dios, hermano, dice el apóstol Juan que tenemos vida. La vida eterna, hermano, la tenemos ya, en el momento que fuimos sellados. La Biblia nunca habla de posibilidades, a lo mejor, quién sabe, tal vez es posible, pudiera ser. Jesucristo nunca dijo: bueno, si alguno cree en mí, viene en pos de mí, bueno, puede ser que alcance, puede ser, pudiera ser que tenga vida eterna. No, dice: estas cosas os escribo, digo Juan, para que sepáis que tenéis vida eterna. Da por sentado que aquel que es creyente, que está ahí sentado, ya entiende que es un creyente y tiene vida eterna. Ustedes que están aquí sentados, hermanos, si usted ha creído en Jesucristo, ha creído, ha pasado en un proceso de conversión, ya conoce la luz de Cristo, usted tiene vida eterna. Y empezó ya, a pesar de que usted vive todo en este cuerpo todavía se enferma, se cansa, que lucha aún todavía con la carne. Este cuerpo, dice en Romanos, que está viciado todavía, está viciado con cuestiones carnales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo un espíritu regenerado en un frasco, por decirlo así, en un recipiente que es de barro, que es un tesoro metido en barro. El tesoro del Espíritu de Dios en nosotros, pero en este cuerpo de barro, que aún se opone a la nueva naturaleza. También la Biblia le llama eso el viejo hombre. Esas tendencias que nosotros tenemos a actuar como actuábamos antes. Ahora, por esta causa, por todo esto que el apóstol nos viene contando, él dice: también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, y aquí nos hemos parado la semana pasada, espíritu de sabiduría y de revelación. Es decir, hermano, que el apóstol Pablo oraba por estas personas que ya habían sido sellados por el Espíritu Santo, que Dios le diera, cuando dice espíritu de sabiduría, es decir, un corazón entendido. Es decir, que podría ser que aquí los que estamos sentados, algunos tengan un corazón entendido, un espíritu de sabiduría y de revelación, que entienden la palabra, que escudriñan la palabra, y otros no. Entonces, por los que no, hay que orar que Dios dé espíritu de sabiduría y de revelación, es decir, un corazón entendido. Mire, yo no he sido uno, sino muchos cristianos dicen: yo leo y leo la Biblia, yo no entiendo nada. No entiendo, yo leo y leo y no entiendo. Y yo vuelvo acá y no entiendo. Y a veces lo vemos, hermano, es en toda iglesia, en todo lugar. Y hermano, vamos a leer la Biblia, mira. Y leo un versículo, hermano, que hay grandes verdades en ese versículo, en tan solo unos pequeños reglones. Y bueno, uno espera que a lo mejor que nos va a dar la clase, o nos va a dar la instrucción, la exhortación, no sé, nos va a sacar el jugo, le va a exprimir ese versículo. Y bueno, nomás lo tocó y me dejó por acá y hay tanta verdad, y no lo vio. Y vuelve otra vez al día siguiente o otra ocasión y no lo vio, y ahí está otra vez y no la vio. ¿Por qué, hermano? Porque se necesita un corazón entendido, que solamente Dios lo da. Se necesita sabiduría de Dios. Rogarle a Dios que nos dé sabiduría para entenderlo, para entender lo que está ahí. Entonces el apóstol Pablo, él rogaba para que le diera a los efesios espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora hay que entender también, hermanos, que la enseñanza es un don. Hay que diferenciar también eso. Usted no pretenda de que cada uno de ustedes alcance un nivel de entendimiento que pueda pararse en un púlpito a dar una disertación y una enseñanza profunda. Dice: no, pero yo quiero ser como la hermana,
como el hermano, como el pastor, como el ministro que yo conozco, o el predicador que tiene un conocimiento de la palabra, pero escucha, Dios le concedió una medida a ese hombre, a esa mujer, que a lo mejor no es para ti. Mientras que a ti el Señor, el Espíritu te usa en otras cosas, a este le ha dado el ministerio de la enseñanza. Y Dios lo respalda en ese ministerio, entonces posiblemente tú nunca vas a llegar a ese nivel. Pero eso no significa que tú no puedes pedir espíritu de sabiduría y de revelación para que entiendas cosas que son esenciales en el Evangelio. Entonces el apóstol Pablo pedía este espíritu de revelación, este corazón entendido. ¿Para qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, es decir, de conocer a Cristo. ¿Y de qué forma? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, o sea, acá, la mente, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas, perdón, me expresé un versículo, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? La esperanza, hermanos, de que un día nuestra redención se ha de completar de forma definitiva. La semana pasada yo toqué totalmente los 3 puntos. Cuando hablamos de la salvación, son 3 fases que podemos dividir la salvación. 1, hemos sido salvos de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya pues el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice la palabra de Dios, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que la gracia nos da el poder para no ser esclavos del pecado. ¿Ves que la gracia no es una concesión para dedicarse al pecado? La gracia nos da el poder para ya no ser esclavos del pecado. También la salvación, cuando nosotros estamos siendo salvos del pecado cada día más, del poder del pecado en nuestra vida. Cada vez el pecado cobra menos fuerza en la vida del cristiano. Cada vez el cristiano crece más y es más fuerte ante las tentaciones del mundo. Y además, la salvación, al ser completada nuestra redención, llegaremos a un punto cuando sea el día de la glorificación, hermano, donde la presencia del pecado en nuestra vida ya no estará ahí. La presencia del pecado será quitada. En esta fase, hermanos, de nuestra salvación, no estamos todavía libres del pecado. Y por eso que todavía decía 1 de Juan, dice su carta, que tenemos pecado, y que si alguno dice que no tiene pecado, pues le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Porque la presencia del pecado aún está ahí todavía, con el enojo, con el mal carácter, con los malos pensamientos, con la lascivia, con la pereza, con tantas cosas, con la glotonería, hermano. Hay tantos comelones, gente que no come sino que se atraganta y no cuida su cuerpo. No importa si lo revienta, no importa si lo enferma, le da igual. Son pecados de glotonería, pero a veces no le restamos importancia. Entonces el pecado está ahí todavía, está latente. Puedes tener un hermano muy espiritual, hermano, una cosa que siente que casi hace descender al Señor en las nubes cuando está predicando y enseñando y ministrando, pero es un comelón de primera, es un tragón, es un glotón, un pecado cual no puede, y ni quiere quitárselo, hermano, no se coma eso, mire cómo eso le va a hacer daño, no, y a todo le atora, como dice un pecado, todo lo que se mueve en la tierra, se lo come, todo, y eso es un daño al cuerpo. Y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, esa misma persona, ¿con qué derecho le dice al fumador que es un pecador y que está dañando su cuerpo? Y el fumador le dice: tú eres un dragón, tú eres un comelón, te comes de todo y está dañando el templo. Pero el otro dice: no, eso no puede ser un pecado tan grave, tú sí porque estás sacando humo de la boca. ¿Cuál es la diferencia? Aquel saca humo por la boca y está pecando, está dañando su cuerpo, pero tú también estás pecando. Y peor aún todavía cuando la persona padece una enfermedad crónica y el doctor le dijo: no comas esto, cuidado con esto, para adentro. Es un pecado, hermano, es una glotonería, es no cuidar el cuerpo. Ahora, cuando nuestra redención sea completada, hermano, ya la presencia del pecado ya no estará en nosotros. Ahora, ¿cuál es la esperanza a la que nosotros hemos sido llamados? Bueno, la esperanza es que cuando nosotros venimos a Cristo, Dios dice: bueno, yo te tengo una herencia en los cielos para ti, reservada. Esa es la esperanza a que hemos sido llamados. Vamos a 1 de Pedro 1, versículo 3 a 5, y alguien me lo puede leer.
¿Cuál es esa esperanza? Porque aquí dice, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es esa herencia que hay en los santos? Hermano, los santos, los hijos de Dios, tenemos una herencia que habremos de adquirir. Nosotros somos herederos, somos coherederos con Cristo. Mira, aquello que el Padre le preparó a su Hijo, una herencia, un reino, nosotros somos coherederos con Cristo. Nosotros estamos en unión con Cristo, estamos unidos a Él. Y primera de Pedro 1, 3 a 5, primero que lo encuentren, lo puede leer, mira lo que dice. Primera de Pedro 1, 3 a 5, con voz fuerte. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Hermano, vuélvanos a leer esos versículos hasta el 5, pero así una voz más alta, y yo le pido a todos que están aquí que pongan atención y que no solamente la escuchen, sino que la analicen. Y yo les voy a preguntar, ¿qué entendieron ustedes por ese versículo? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. A ver, ¿alguien me puede decir qué nos están diciendo esos versículos? ¿Qué entiende de ahí? Ahí, hermano, hay usted espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué nos dijo el apóstol Pedro con esos versículos? Porque acá en Efesios nos hizo saltar para allá, porque Efesios dice que el apóstol Pablo pide espíritu de sabiduría y de revelación, que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Mire, ¿para qué razón? Para que sepamos cuál es la esperanza a que Él, o sea, Dios, nos ha llamado o os ha llamado. Y fíjense, no solamente eso, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Ahora yo le pregunto, si vamos a Primera de Pedro, cuando hace la salutación, un saludo en su carta a estos hermanos, él les habla de algo que es muy sumamente interesante. Ahora, la hermana lo leyó 2 veces, yo lo quiero leer una vez más. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, no según lo que nosotros hicimos en obras de justicia, no, según su gran misericordia, es por la misericordia de Dios, nos hizo renacer. ¿Ve que no fue un poder que nosotros provocamos para nacer de nuevo? Yo no produzco nacer de nuevo. Yo no tengo el poder, cuando estoy muerto en mis pecados, nacer yo de nuevo. Pero Él me hace renacer para una esperanza viva. Ahora, es viva la esperanza. No es una esperanza ahí que puede ser a lo mejor, no, es una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué es por la resurrección de Jesucristo de los muertos? Porque si Cristo resucitó y venció la muerte, nos garantiza que aquel que nos prometió vida eterna, Él en vida dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, tiene vida. Pero él puede decir, bueno, pero ya se murió, ya está en la tumba enterrado. Pero eso no fue el caso. Él murió y resucitó, y de esa forma, al vencer la muerte y recibir un cuerpo glorificado, ascender a los cielos, Él puede darle vida a aquello que Él quiere. De la misma forma que Él tiene vida y ha vencido la muerte y tiene vida eterna, podemos nosotros confiar. Si Él resucitó de la muerte y está en la gloria con el Padre y ascendió a los cielos, entonces yo puedo estar seguro en descansar de que de la misma forma que Él resucitó de los muertos, yo también tendré vida eterna con Él. Él tiene vida eterna, yo también tengo vida eterna. Él me la prometió si creo en Él, y por la fe yo soy justificado. Entonces, Él me hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? ¿Para qué me hizo renacer? A ver, Señor, ¿por qué no me dejaste mejor muerto en mis delitos y pecados? ¿Por qué no me dejaste en la inmundicia? A ver, ¿para qué me hace renacer? Bueno, con una razón Dios nos hizo renacer. Aquí el renacer nos habla de un nuevo nacimiento.
Ese es lo que en doctrina o teología se le llama la doctrina de la regeneración. Cuando estamos muertos y nos regenera el Espíritu y nos da vida para obedecer al Evangelio de Jesucristo. Necesitamos primeramente recibir vida del Espíritu para poder recibir y responder al llamado de Dios y venir a los pies de Cristo. Es decir, primero es necesario que nos regenere el Espíritu, nos dé vida, de otro modo no podemos escuchar la voz de Dios. Ahora, pero ¿por qué razón nos hizo renacer? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Eso de inmarcesible es decir que no se desvanece, que no se acaba, pero es incontaminada. La salvación, la herencia que Dios tiene preparada para nosotros, nada la contamina. Aunque nosotros en este andar de nuestra vida diaria como cristianos, nuestro andar no es el más perfecto, hermano. ¿Por qué? Porque dice Juan que por causa de ese pecado, tenemos ese pecado nosotros, no somos perfectos en nuestras obras, en nuestra justicia, pero por la sangre de Cristo que ha sido rociada sobre nosotros, el Padre nos ve en un estado de perfección. Entonces, por eso esa herencia es incontaminada, no la podemos contaminar nosotros, porque es Dios el que la guarda. Es una herencia que Dios ha preparado, no es una herencia que yo me preparé, que yo me gané. Entonces, Él me dio vida para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y fíjense que está reservada. ¿Alguna vez usted ha hecho una reservación? Aquí yo creo que todos saben lo que es una reservación. Usted dice, cuando va al parque, no, esta mesa, esta choza aquí ya está reservada, ya está el nombre en la mesa, para la familia tal. O una reservación en el hotel, una reservación en el restaurante. Cuando si usted quiere hacer reservación al hospital, cuando ya sabe que se va a enfermar, es una reservación para que nadie le gane el cuarto. Esa reservación no se hace. Pero la demás sí, usted hace una reservación para llegar a ese lugar. Pues nosotros, hermanos, tenemos una reservación en los cielos. Ya hay una reservación con el nombre de cada uno de nosotros. ¿De quiénes? De los santos, de los que han sido sellados por el Espíritu Santo. Ya tienen una reservación en los cielos. Y esa herencia, hermano, es incontaminada, es inmarcesible. Mire, reservada en los cielos, dice, para vosotros. Pero ¿quiénes son esos vosotros? Por eso es que nunca debemos olvidarnos del contexto de lo que leemos. Porque si nosotros nomás nos arrancáramos de aquí, diríamos, pero ¿quiénes son vosotros? ¿A quiénes se refiere? Es obvio, hermano, se refiere, vosotros, se refiere a los que previamente, por el Espíritu Santo, que han sido sellados. Ahora, para estos que han sido sellados con el Espíritu Santo, Él le dice, tienen una herencia incorruptible, no se corrompe, es incontaminada, nada la contamina. Usted dice, hermano, pero yo sé que en mi vida cristiana, yo no todo lo que he hecho lo he hecho bien. Sí, es cierto, Cristo sabe eso. Pero ¿qué leímos en Primera de Juan? Que si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de su Hijo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Tú eres limpio, a pesar, hermano, de que no eres perfecto. Ahora, esta salvación está reservada en los cielos para vosotros, que sois, ¿qué? Guardados por el poder de Dios. A ver, ¿cómo está eso? Dios me tiene una reservación en los cielos. Él ya me reservó una herencia. ¿Una herencia en quién? En Cristo. Me reservó esa herencia. Muy bien. Pero uno dice, yo tengo una seria preocupación. Yo ya creí en Cristo. Tengo 15 años de cristiano. Pero si tengo mis dudas, yo no sé si yo habré de llegar. Yo no sé si realmente en el día de mi redención yo llegaré al final de la carrera. Porque nosotros vemos en la Biblia, por ejemplo, quienes han retrocedido el camino. Pero por eso es que nosotros necesitamos estudiar las Escrituras, hermano. Es muy importante, y este es uno de los temas que a mí siempre le doy más importancia casi sobre cualquier otro, y me gusta constantemente mencionarlo, hermano. Usted no tiene, si usted, hermano, ha sido sellado con el Espíritu de Dios, usted no tiene por qué temer que usted será condenado en el fuego eterno. Eso, hermano, es imposible que usted sea condenado en el fuego eterno después de haber renacido para una esperanza viva, después de haber sido sellado con el Espíritu Santo. Hermano, que el Señor le haya reservado una herencia en los cielos y que usted ha sido guardado por el poder de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo nos fue dado como un anticipo? ¿Por qué en las arras? Porque Él tiene que venir, hermano, a sellar la obra de Cristo, a guardar la obra de Cristo.
Cristo murió por los pecadores y es el Espíritu Santo que le da vida, los llama, los trae a Cristo. Y no solamente eso, hermano, sino que también los guarda del poder del maligno, los guarda para que no caigan de la gracia de Dios, los guarda para que no sean arrebatados de la mano del Padre. Por eso es que cobra sentido cuando leemos en Romanos que dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Esto, hermano, es crucial, es medular que en el Evangelio lo entendamos. Mira, yo entiendo, hermano, cuando hablamos del tema, muchos dicen, pues, no sé, yo siento que si yo algo mal cometo en Cristo, pues no sé, yo no creo que Cristo me dé la herencia, me va a desheredar. Hermano, si nosotros vamos con esa idea, nosotros vamos buscando la herencia ahí arriba por las obras, ya no vamos por la fe, vamos por las obras. Es decir, yo soy salvo dependiendo de cómo esté haciendo las cosas. Pero más sin embargo, hermano, dice que tenemos una herencia incontaminada y inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Es decir, que para que yo alcance la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, yo tengo que ser guardado por el poder de Dios. Entonces, ¿quién guarda mi salvación? ¿Soy yo o es Dios el que me guarda en su salvación? Según la Biblia, es Dios el que me guarda. Por el poder de Dios, vosotros, dice la palabra de Dios, vosotros son guardados por el poder de Dios para alcanzar esa salvación. Es decir, que yo no la alcanzaría si yo no soy guardado por el poder de Dios. Por eso regresamos a lo que previamente decimos. Si Dios, nosotros al haber nacido de nuevo, no nos da su Espíritu Santo para que muera en nosotros, imposible que nosotros podamos vivir una vida santa. Jamás, nunca hubiéramos podido. Nuestra santidad, hermano, que vivimos es obra del Espíritu Santo. Cada buena obra que nosotros hacemos en Cristo, hermano, el autor es el Espíritu Santo. De modo que la Biblia, la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no nos da ni así, hermano, ni el mínimo espacio para que nosotros nos vanagloriemos. Y más adelante lo vamos a leer. No vamos a estudiar hoy, pero en posterior clase vamos a leer. Cuando la palabra de Dios dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, inmediatamente dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras que hacemos, de antemano, Dios ya las preparó. No son producto mío. Dios es el que produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si el Espíritu Santo se nos hubiera dado, nosotros no pudiéramos guardar una vida santa. El Espíritu Santo es el que nos guarda. El poder de Dios, el Espíritu Santo, es el que nos mantiene sellados, hermano. Y nada puede tumbar ese sello, hermano. Usted dice, ¿Satanás me puede tumbar de la mano de Dios? Pues si la palabra a mí me dijera que Satanás me puede quitar de la mano de Dios, yo diría, pues hay que preocuparnos, hermano. Satanás, si usted le da un espacio, te puede arrebatar de la mano del Padre. Pero Jesús dice, yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. No es la voluntad de mi Padre que se pierda uno de estos pequeños, créeme. Entonces, nosotros, hermano, tenemos una herencia, hermano, reservada. Su reservación en los cielos tiene nombre por cada uno de ustedes. Y la garantía de que usted habrá de llegar allá, hermano, es que usted está siendo guardado por el poder de Dios. Pero usted me ha de preguntar, ¿y los que retroceden qué? ¿Y los que se van del camino? ¿Y los que abandonan a Cristo? Ah, bueno, pues en la carta primera de Juan nos da una respuesta para eso. ¿Qué dice? Salieron de nosotros. ¿Pero qué? Pero no eran de nosotros. ¿Pero salieron qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. ¿Cómo está eso? Que el que es de Dios desde el principio, es Dios el que lo hace permanecer. Lo hace permanecer, lo hace permanecer. Quien desiste y apostata del camino del Evangelio, hermano, nunca nació de nuevo. El nuevo nacimiento es un acto, hermano, irreversible. Si usted nació de nuevo en Cristo, usted ya no puede morir ahí en Cristo. Usted está siendo guardado a estos mismos que antes a los que antes conoció, a estos mismos llamó, a estos mismos santificó y a estos mismos glorificó. Es al mismo grupo que llamó,
que regeneró, que santificó y que también glorificó. No dice a estos mismos que llamó, a algunos de ellos los santificó y a algunos de ellos que permanecieron hasta el fin, al final del camino, solamente a estos glorificó. No, hermanos, a estos mismos que llamó, a estos mismos lo llevó por todo el proceso de santificación y a estos mismos glorificó. ¿Por qué? Por el poder de Dios, porque fueron guardados por el poder de Dios. Pero aquel que profesa una fe en Cristo, pero después sale con una nueva herejía, sale con una nueva doctrina, que apostata. Por ejemplo, ¿cómo resultaron las sectas, testigos de Jehová, mormones? Pues muchos de ellos, hermanos, eran de nuestras iglesias, como las nuestras, de teología y doctrina sana, pero surgieron con una nueva idea. Apostataron con una doctrina antibíblica, con el espíritu del anticristo, arremetiendo, por ejemplo, testigos de Jehová contra la persona de Jesucristo. Eso no proviene de Dios, hermano. ¿Cómo es que una persona que haya primero, entre comillas, caminado con Cristo, después se oponga a Cristo con un espíritu de anticristo? Juan dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hermano, cada persona que retrocede del camino del Evangelio es, por consecuencia, al hacer eso, un anticristo. Es un anticristo. ¿Por qué un anticristo? Sencillo, mire. ¿Qué es un anticristo? Es todo lo que se opone a la doctrina de Cristo. Todo lo que se opone a la persona de Cristo. Cuando una persona se aleja de Cristo y se va, cambia la verdad de Jesucristo por otra supuesta verdad. Ya la verdad de Jesucristo no es suficiente. Hay otros medios para alcanzar salvación, otras nuevas religiones o tus propias ideologías. Y el apóstol Juan dice: hijitos, habéis escuchado que el anticristo viene. Ahora, ¿quién es el anticristo? Bueno, eso sería entrar en cuestiones apocalípticas, de un hombre malvado que se ha de levantar, que yo me gustaría estudiar más sobre el anticristo. Muchas cosas se dicen, pero no vamos a especular aquí quién es el anticristo, si es Obama, si es el Papa. Eso no es el tema. Pero fíjense lo que dice el apóstol Juan: habéis oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. ¿Cómo que ya han surgido muchos anticristos? ¿A poco no es uno solo el anticristo? Bueno, según la Biblia, no. Hay un personaje que vendrá en el futuro que se ha de manifestar con mucha maldad, pero ya han surgido, dice, muchos anticristos. ¿Cómo está eso? Gente que apostata de la fe. Dice: no, hermano, yo creo, dice uno, desde el punto de vista humano, que eran verdaderos hijos de Dios. Pero bueno, pero al no cuidar su relación con Dios, bueno, pues apostataron de la fe. Claro, esa gente ya no va a ser salva. Pero yo te digo una cosa: según la palabra de Dios, esos nunca fueron regenerados. Esos nunca fueron de nosotros. ¿Por qué razón apostataron? Sí, por la simple y sencilla razón que, según Juan, eran de nosotros, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si no, habrían permanecido. Esa es una característica que una persona verdadero hijo de Dios es que va a permanecer en la sana doctrina, en la sana doctrina de Cristo. Si se opone a la sana doctrina de Cristo, es un anticristo y se va echando peste de Cristo y dice: ahora tengo la verdadera verdad, ahora ando repartiendo las atalayas, ahora sí, yo creo que el ángel Moroni fue el que le reveló, y todo tipo de enseñanzas extrañas. Ese es un anticristo. Y cuando uno de la iglesia se va, que ya lo ve de bailarín en los bailes, de borracho y de fandango en fandango, esa es su verdad. Su Dios sabe quién es, él mismo. No, porque yo creo que no es necesario que nos vengamos a la iglesia a estar santificados. No. Yo creo, y el Dios yo, él sirve al Dios yo y vive el evangelio según San Yo. Esa es su verdad. Él es un anticristo, hermano. Y salió de nosotros, ¿sabe por qué? Porque él nunca nació, hermano. Ahora, ¿cuál es esa riqueza entonces? Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Estamos ahí en Efesios 1, 18. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Para ya entendemos un poco más a qué esperanza Él nos llamó, hermano. Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, y en el 19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Mire, ¿cuál es el poder que está en nosotros?
Hermano, aquí cuando habla de poder, habla no es otra cosa más que la misma presencia del Espíritu Santo en nosotros. No hubiera poder en nosotros si el Espíritu Santo no estuviera habitando en nosotros. Mire, dice que con el mismo poder que resucitó el Padre a Jesucristo de los muertos, es ese mismo poder, hermano, que opera, dice, en nosotros los que creemos. Según dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Ahora, ¿en qué momento nosotros recibimos ese poder, hermano? El mismo día que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo? Según Efesios 1:13, en él también vosotros, ya lo leímos la semana pasada, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, hermano. Sellados. Miren, en los tiempos antiguos, hermano, como el día de hoy, si un documento no está sellado, hermano, por una autoridad, ese documento no tiene validez. No sirve ese documento. Puede estar muy bien elaborado, pero si no tiene el sello, y en esos tiempos, ¿saben qué se llama? Con un anillo, el anillo del rey. Él lo mojaba en tinta, él decretado, lo selló el rey. No hay quien se oponga, es un decreto, hermano, es un decreto del rey. Ya está sellado y tiene autoridad. Cuando nosotros creemos en el Evangelio de nuestra salvación, nosotros fuimos sellados, hermano, con el Espíritu Santo, para reclamarnos a cada uno de nosotros como propiedad de Dios, hermano. Y ese día, hermano, que fuimos sellados para la redención de la posesión adquirida, ese día nosotros recibimos poder. Recibimos ese poder el día que nacimos de nuevo, hermano. Mire, dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y cuando nosotros creímos en Cristo, hermano, hubo poder, llegó el poder a nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo. Nosotros a veces acostumbramos a pedir al Señor poder, dame poder, pero hermano, si el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros tenemos poder. Mire, es cierto que el poder, hermano, el poder nos sirve para, en las huestes de maldad, podemos reprender demonios. ¿Quién puede reprender un demonio? Cualquier hijo de Dios, hermano. Cualquiera. Una persona que ha nacido de nuevo en Cristo, en la cual habita el Espíritu Santo, tiene poder para echar fuera un demonio. Tiene poder, no por el poder que emana de él en sí mismo, sino por el poder que opera en él, que es el mismo poder que el Padre le dio, el mismo poder que usó para resucitar a Cristo de la tumba, es el mismo poder que le dio a cada hijo suyo, a cada persona que él hizo renacer. Y la razón que a veces no hace uso de ese poder es porque desconoce, no sabe que hay poder en él. Y a veces creemos que, bueno, para que yo pueda orar por un enfermo, bueno, yo tengo que pasar, no sé, unas 40 horas en oración y no sé cuántas en ayuno y conocer múltiples versículos de la Biblia. Hermano, todas esas cosas nos llevan a una madurez espiritual, pero el poder está a su disposición desde el día que usted es sellado con el Espíritu Santo, desde el momento que el Espíritu Santo vino a hacer habitación en usted. Hermano, no restrinja a usted a un hijo de Dios que quiera ir a orar por un enfermo. Oye, tú espérate, convertiste hace 3 semanas, quedas tú orando por los enfermos. Hermano, déjelo, hay poder en él. El mismo Espíritu que está en ti, está en este hijo de Dios. Él tiene poder. Pero, hermano, esto es en cuanto a huestes de maldad. Pero hay un poder, hermano, que es más sublime que este. ¿Por qué más sublime? El poder de vivir una vida santa e íntegra delante de Dios. Ese es el poder más grande, hermano, que podemos vivir nosotros delante de Dios. ¿De qué le sirve a una persona, hermano, que eche fuera demonios, que sane a los enfermos, si vive una vida llena de pecado? Una vida que su testimonio, hermano, da pena mirar el testimonio de esa persona. Dice, ¿cómo es posible que yo voy al culto, no este ministro, él ministra y hay grandes maravillas, pero cuando yo me acerqué a este ministro a conocer un poco su vida, es un desastre su vida? Este hombre no tiene palabra. Este hombre no sabe ni cuándo confiar. Es más, yo no sé ni cuándo está hablando en serio, ni cuándo está bromeando. Es una mentira tras otra. Bueno, y nos paró el policía, y si yo te contara la sarta de mentiras que le dijo al oficial, para no meterse en problemas, dice, pero ¿cómo está eso? ¿Cómo es que hay un poder sobrenatural acá
pero no tiene poder para vivir una vida santa y agradable delante de Dios. O sea, no tiene sentido, hermano. El poder de vivir una vida pura delante de Dios es más sublime, más grande, hermano. Tiene mayor peso que estas cosas de acá. Porque yo aquí lo he compartido y lo vuelvo a compartir. El hecho de que a través de su ministerio, a través de su oración, de su ministración, sucedan cosas maravillosas, eso no es la garantía de que usted es un verdadero hijo de Dios. Eso no es garantía. Nosotros nos vamos rápido por la mirada y decimos, el ministro, el televangelista, mira, él ora y la gente, no, suceden cosas. Oh, ese es un verdadero joder. Ese sí, mira, de eso me ayuda. Pero yo te voy a decir una cosa, según la palabra de Dios, sí pudiera ser ese sencillamente un hombre engañado a sí mismo. Dice, pero ¿por qué ocurren los milagros entonces? Si no es un verdadero hijo de Dios. Bueno, ocurre por la misericordia de Dios, porque esa alma que estaba ahí tiene una gran necesidad que Dios honró la fe de esa persona y su necesidad no la iba a dejar así. Venía con sed de Cristo. Dios la arrastró y la trajo e hizo la obra en esta persona. Pero en aquel día el Señor, muchos me dirán, Señor, no en tu nombre hice yo esto. Señor, no en tu nombre eché fuera demonios. Pues no en tu nombre echamos fuera. ¿Cómo me vas a decir tú que no me conoces? No, Señor, no te conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo? No entiendo. Pero si ese era el evangelista, el gran hombre que llenaba los estadios y ocurría milagros. Eso nos indica, hermano, que el hecho de que una persona en su ministración ocurran cosas sobrenaturales no es el sello de un verdadero hijo de Dios. ¿Cuál es el sello de un verdadero hijo de Dios? Una vida de santificación, una vida pura, que aunque no es una vida perfecta, porque yo sé que todos los que estamos aquí sentados y los que nos sentamos el domingo no son perfectos, ni me lo discutan. Yo no necesito ir a su casa y a seguirlo para saber que usted no es un hombre perfecto. Pero yo digo una cosa, aunque usted y yo no somos perfectos, sí somos santos. Si realmente hemos sido convertidos, somos santos delante de Dios. Y estamos cada vez buscando parecernos más a nuestro Señor, yendo de gloria en gloria. Ese sí es la verdadera evidencia de una conversión. Ahora, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿A quién sentó Dios en los lugares celestiales? Bueno, a Cristo. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Es decir, sobre querubines, serafines, ángeles, hermano. Cristo está por encima de todo. Sobre todo nombre que se nombra, el Padre dijo, aquí te he de poner. Ahora, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, lo que falta por venir, Cristo permanentemente estará por encima. Por eso es que dice Filipenses que Dios le exaltó hasta lo sumo. Hermano, esa palabra de sumo es lo sumo. Ya no hay por encima lo sumo, lo más alto. Le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. No es que este querubín, mira, si tú conoces este querubín aquí en los cielos, este hombre cuando canta y toca la trompeta en los cielos, hombre, pues Cristo está por encima. Ah, no, es que si tú conocieras al ángel Miguel, mira, el ángel Miguel al lado de Cristo no es nada. Cristo está por encima de todo. Ah, y una cosa, hermano, recuerdo, nunca clame usted o implore o invoque a los ángeles. La Biblia no nos llama que nosotros imploremos a los ángeles. Yo recuerdo estaba en un culto, estuve en un culto donde el pastor invocaba a Miguel. Miguel. ¿Dónde nos enseña la Biblia que nosotros podemos invocar otro nombre que no sea el nombre de Cristo? Nosotros no podemos invocar ni a Miguel ni a Gabriel. Otra cosa, nosotros no podemos dar órdenes a los ángeles tampoco. Yo pongo ángeles a mi alrededor. Uy, ¿con qué autoridad tú pones ángeles? Yo pongo ángeles para que en este viaje te acompañe Miguel y te acompañe al otro lado Gabriel. Ya me imagino a Gabriel de los cielos. ¿Y yo? Yo voy a hacer tus órdenes. Yo no voy a ir a cuidar ese carro. Si la voz de mi Señor no me envía a ir a cuidar de ese carro, yo no te voy a despartir. Los ángeles no obedecen, hermano, ninguna voz, por más santo que sea el cristiano, sino la voz de su Señor. Serían infieles a Cristo si te obedecen a tu voz, hermano. Si es cierto que le dicen que los ángeles están a nuestro servicio, obviamente, si el Señor los envía, cuídalo. Miguel, ven para acá.
cuídame a la familia aquí de mi hijo Ramberto y su esposa, porque van a viajar. Yo personalmente te envío a que cuides esta familia. Va, mire, así va el ángel, porque obedecen a la voz, hermano, a la primera. No van rezongando, van con gozo. Pero nosotros no podemos ordenarle a los ángeles, no tenemos autoridad. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Cristo está por encima de todos ellos. Pero sí, entonces sí podríamos decir, Padre, te pido en el nombre de Jesús. Eso es diferente, ¿verdad? Exacto. Se tiene que pasar por el Padre primero, y si el Padre lo consiente, porque fíjate que el Padre te puede decir en muchas de tus peticiones que no, ¿eh? Porque, mire, nosotros a veces creemos, bueno, que yo tengo fe, entonces si yo tengo fe, al que tiene fe, todo le es posible, claro, todo le es posible dentro de la voluntad de Dios, si la voluntad de Dios lo permite. Pero si digo, no, yo lo creo y yo lo decreto y yo lo declaro y va a pasar. No, hermano, acordémonos que Pablo y el propio Jesucristo, sus peticiones fueron negadas. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No. Petición negada, no, quiero que pase, que debo hacer esta copa. Y Pablo dice que tiene un aguijón en la carne, lo cual he rogado al Señor 3 veces que me lo quite. Y me ha dicho, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero Pablo, ¿qué se lo ha dicho Pablo? Señor, yo tengo fe, y yo declaro ahorita en este momento, yo lo decreto además, que ya, este aguijón se va, ya, se fue, y se la pasó todo el día, se fue. Y yo, porque el otro le digo, hermano, confiesa positivamente. Si tú confiesas positivamente, las cosas se dan. Bueno, eso es metafísica, eso no es evangelio, eso es metafísica. Ahí nos enseñó de que tú nomás repítelo, confiésalo positivamente, y de una forma yo no sé cómo van a suceder. No, yo declaro que esta iglesia va a estar llena el domingo, lo declaro, está llena, y se acabó el culto, está llena, y no se llenó la iglesia. Porque le enseñaron que si lo repites y a la base de la repetición lo vas a lograr. Hermano, lo que nosotros pedimos ciertamente debe ir acompañado de fe, pero tiene que ir ajustado a los parámetros de la voluntad de Dios. Si Dios dice sí. Yo tengo fe que Dios me puede sanar una enfermedad, pero no siempre me ha sanado. Y a usted les ha pasado también. O me va a engañar usted, va a decir que no, yo siempre que yo pido, cada vez que yo pongo la mano por un enfermo, siempre se sana. No siempre se sana. ¿Sabe cuándo se sana? Cuando fue la voluntad de Dios. Pero en otros no se sanó. ¿Por qué? ¿Porque le faltó fe a usted? Bueno, en una ocasión puede ser que le ha faltado fe, pero en otras dijo el Señor, no, yo tengo otro plan para esta persona. Si tú supieras, si yo sano a la hermana Beatriz, no, tú no sabes qué se mete. Así la voy a mantener. Así te quiero. Señor, quítamelo. Señor, quítamelo. Y le dice igual que el apóstol Pablo, no, mi hija Beatriz, bástate mi gracia. Mi gracia está sobre ti, que te sea suficiente. Con eso confórmate. Pero yo quisiera ser sana. Yo quisiera que de mi pie ya no doliera. Entonces, así te quiero. Pero es que al otro le sanaste. Bueno, con él tenía otro propósito. Es decir, estamos nosotros limitados. Ese todo que dice ahí, que todo lo es posible, está limitado, hermano, a los parámetros de la voluntad de Dios. Por eso es que siempre debemos pedir que el Espíritu Santo nos ayude a orar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿y cómo conocemos la voluntad de Dios? Pues leyendo la palabra. Muchas veces pedimos una cosa con una fe tan tremenda. A veces, pero hermano, se está yendo completamente en contra de la palabra de Dios. No, pero es que mira, yo un día leí, por ahí debe estar el versículo, dice que al que cree todo lo es posible, y yo creo que Satanás se puede convertir. Y yo tengo fe que Satanás se va a convertir. ¿De veras tiene fe? Sí, pues no va a suceder, hermano. No va a suceder. Satanás no se va a convertir por tu gran e inmensa fe, porque eso es contra la palabra, eso no va de acuerdo a la voluntad de Dios. O como hermano Chuy Guevara comparte muy seguido ese versículo, pero esa historia, que una muchacha se le acercó y le dijo, hermana, yo tengo fe que ese muchacho que va a ser mi esposo. ¿Cómo? Si ese muchacho es casado, su esposa está allá. No, pero al que cree todo es posible. Todo es posible. ¿Pero qué te pasa, muchacha? ¿Estás loca? ¿Que ese hombre está casado? No, pero al que cree. Yo lo creo, dice, y el Señor me lo reveló, dice, que hablé a mi esposo. No, hermano, hay que tener mucho cuidado con cada cosa. Tenemos que por eso entender, hermano, la palabra. Si oramos conforme a la voluntad de Dios, que dice el apóstol Juan, sabemos que recibimos lo que hemos pedido. Si oramos conforme a la voluntad de Dios.
¿Y dónde está su voluntad reflejada? Pues aquí, hermano, en la palabra. Ahora, 21, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. De Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mire, la Reina Valera, en la forma como traduce este versículo, medio que nos confunde. Pareciera que dijera que todas esas cosas las sometió bajo la iglesia. Pero si usted lee otras versiones, las otras versiones son más claras. Si usted lee atentamente, mire lo que dice. Está hablando primeramente de Cristo, que a los pies de Cristo sometió todas las cosas. Y lo dio. ¿Y lo dio quién? O sea, el Padre a Cristo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo que está diciendo es que le sometió bajo los pies de Cristo todas las cosas. Y luego a Cristo mismo lo dio por cabeza a la iglesia.